Es una alegría que nos podamos reunir presencialmente e inaugurar el ciclo Pulsos de nuestra época. Las últimas conferencias que hemos tenido han sido vía Zoom y ahora tenemos la suerte de encontrarnos presencialmente. En primer lugar, tengo que excusar a Maxime Henri Rousseau, que es el director del Instituto Francés de Valencia, que se excusó porque tenía un compromiso adquirido previamente y está en Alcira. No ha podido venir, pero nos desea pues que tengamos un buen encuentro, una buena conferencia y a la próxima seguramente vendrá. Bien, el ciclo Pulsos de nuestra época se trata de entender, de dilucidar los síntomas del malestar en la cultura. Freud, en 1920, ya nos dice, en Psicología de las Masas, explica cómo la psicología individual es simultáneamente psicología social. Es decir, en este espacio intentamos dilucidar los impases de la subjetividad moderna y restablecer lo que Jacques Miller ha llamado la refundación de la República de las Letras, ¿no? Esto lo toma él en una conferencia a partir de un texto muy importante de Erasmo de Rotterdam. Entonces estamos en ese empeño de refundar la República de las Letras. Bien, tenemos el gusto, el placer hoy, esta noche, de tener aquí a Vicente Palomera, que es doctor en psicoanálisis por la Universidad de París 8, además fue presidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, además fue AE, es AME también, y decir que ha escrito, bueno, es un estudioso, ha escrito montones de artículos en revistas muy importantes como Mental, Ornicar, La Postfreudienne, Coartov. Sí, sí. No, y los libros. Yo quería resaltar sobre todo el primer libro que él publica, que es en 1985, que se llama La personalidad, que luego lo ha repensado, así lo dice él, y tenemos este libro precioso que se llama De la personalidad al nudo del síntoma, que toca lo que vamos a hablar hoy de los celos y toca también el curso, que está en el curso del Instituto del Campo Freudiano, que estamos estudiando el caso EME, que es la tesis de Lacan. Es decir, que mañana tendremos el gusto de seguir trabajando estas cuestiones, porque EME también estaba atravesada por los delirios de celos, ¿no? Los temas, como dice Lacan, en su tesis, es el delirio de persecución, los temas de grandeza y los celos, que terminan en una erotomanía sistematizada. Bien, además de este libro precioso, que después leeré, bueno, tiene aquí este cuadro precioso de Lippi, pero leeré lo que dice en la contraportada, porque intentaba escribir algo, digo, pero sí, aquí está escrito muy bien, voy a leer estas 4 líneas y listo. Además de este libro de la personalidad, el nudo del síntoma, ha escrito Posición del analista, Amor, cuerpo y locura, Las psicosis ordinarias y Pioneros de la psicosis, que falta aquí también, ¿no? Además dirige esta colección de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de la editorial Gredos. Y ahora, ya habéis recibido todos el que él escribió y cómo era conveniente ver la película de él, ¿no? de Buñuel, que es una película magnífica donde es una delicia, del gran genio aragonés. Yo diría que esa película, junto con El quimérico inquilino de Roman Polanski, son 2 piezas fundamentales para entender lo que es en el cine, a través de imágenes, lo que es la paranoia y el brote y el desencadenamiento. Bien, ahora leo lo que está en la contraportada para iniciar ya la conferencia. Aquí Vicente nos dice, la personalidad es paranoica, en la medida que solo acentúa la unidad imaginaria y cae en el espejismo del ser uno solo contra todos. Entre la personalidad y el síntoma hay pues una ruptura. Y un psicoanálisis, y aquí nos da una idea de lo que es un psicoanálisis, consiste precisamente en deshacerse de toda esa creencia del yo, deshacerse de la paranoia primitiva, para acceder al nudo del síntoma y saber hacer con él. Bueno, dicho esto, tiene la palabra, así que ahora nos va
a deleitar con una conferencia magnífica sobre los celos, a la luz de el Buñuel. Gracias. María amiga, gracias por, como siempre, llevamos cuántos años, Mucho. 30 y pico de años Más, haciendo, somos, digamos, miembros de este país que llamamos el campo freudiano, en la República, digamos, ¿no? La República de las Letras. Bueno, efectivamente, yo quiero, en primer lugar, agradecer vuestra presencia y vuestra paciencia, porque habéis tenido que esperar un rato. Y yo, después de todo, ya estaba embarcado, no tenía salida. Pero vosotros podíais, he llegado aquí, podíais haber ido a salir aquí. La gente que está tomando cañas y aperitivos y tal, no es precisamente muy llamativo o digamos evocador el tener que reunirse a hablar además de un tema que es algo loco, porque los celos siempre tienen algo de loco. O sea, podríamos decir así que ya de entrada este tema implica aprender que los locos pueden precisamente, que uno puede enloquecer de amor, porque al final el tema de la locura es el que está debajo del tema de la película él de Buñuel, como alguien, pues, si la habéis visto la película, si no la podéis ver en YouTube enseguida. Y hubiera sido interesante ver la película y hacer un coloquio, más que hablar de... Porque la película misma ya es un pequeño compendio de lo que es la temática de los celos. Efectivamente, como decía Carmen, la otra película es el inquilino, ¿cómo era? El quimérico inquilino de Polanski. Y además, curiosamente, Lacan se acercó tanto a Buñuel cuando se estrenó la película en París. Esto lo cuenta Buñuel en su biografía, ¿no? Y testimonió, digamos, el interés de Lacan por enseñar esta película a sus propios alumnos, ¿no? Para que la fueran a ver. Y también Polanski, que era muy interesado en la obra de Polanski, o sea que es verdad que hay ahí un nudo que se sostiene. Como tenemos tiempo, pero no demasiado, tampoco vamos a votar. Quizás voy a irme saltando algunas cosas porque había muchos detalles que me parecían interesantes. Se podrán recoger quizás después en un texto. Así. La historia de la palabra. En primer lugar, una cuestión que quería decir. Encontré una cita hay una correspondencia de un psiquiatra suizo muy amigo de Freud que se llama Ludwig Binswanger, que dirigía una clínica en Kreuzlingen, en Suiza, y que mantuvo una correspondencia, fue junto a Jung, a ver a Freud, y mantuvo una correspondencia, a pesar de que él nunca tuvo una implicación dentro del movimiento psicoanalítico, sí que tenía una gran amistad y seguía los pasos de la obra de Freud. En un momento determinado, Ludwig Binswanger escribe a Freud unas cartas, hablándole de un caso de celos que estaba tratando, y Freud le contesta, dice que recoge una frase, ¿no? Esta correspondencia, y que los celos le parecen capaces de darnos la comprensión más profunda de la vida psíquica, tanto normal como patológica. O sea que, digamos, sitúa los celos como un núcleo, como un nudo, digamos, y fundamental para entender la vida psíquica. De modo que, bueno, empezaré por una referencia al sustantivo, celos, ¿vale? Sustantivo. Porque ya la palabra misma es reveladora. Y en primer lugar, la palabra celos viene del latín, de celus, ¿no? Aquel que hace prueba de celo y emulación. El acento en la emulación proviene además del griego celotipia. En la Biblia sabemos que el término aparece también con los celotes judíos que eran los patriotas, es decir, aquellos que testimoniaban de su celo por Dios y por la Torá, siempre listo para defender la causa con su persona y su vida. El término celo tiene su incidencia también a lo largo de la Edad Media, en los siglos que la literatura trovadoresca se expande por el sur de Europa, donde los celos designan justamente un apego intenso e inquieto del enamorado por el objeto de amor. Es decir, que el celo mostraba el sentimiento de inquietud, de fidelidad, inquietud de que la amante sienta, digamos, esta fidelidad del amado, de la amada, perdón,
y en este caso, digamos, la idealización del objeto es central, es decir, hay con un cuidado precisamente por la figura idealizada de lo que conocemos también en la literatura psicoanalítica como la mujer obsesionante, ¿no? Por ejemplo, la mujer, si vamos al caso del hombre de las ratas, Lacan llega a hablar de la dama obsesionante como un personaje un poco alejado de la realidad, casi idealizado hasta el punto de perderse en una especie de misterio, ¿no? Que adora el obsesivo, en el caso del hombre de las ratas, era la mujer, ¿no? De sus pensamientos, la mujer pobre, ¿no? La dama de los pensamientos. Entonces el tema de los celos acaban, digamos, muy pronto ya en la literatura trovadores,ca conectándose con otra pasión, la envidia. Otra envidia. La envidia, y además el tema de los celos y la envidia van a cruzarse en muchos momentos. Trataremos también, es tomada la envidia, me he acordado de un chiste que he venido ahora yo, que una vez Forges y Chumi Chúmez en una reunión de El Hermano Lobo, ¿se acordáis de aquella revista? Sí. Se reunían después de una sesión de trabajo y entonces fueron a un restaurante y cada uno pedía un plato, ¿no? Y le pidieron, ¿usted qué va a pedir? Le dijeron a Forges, yo, por favor, un plato de endivias. Y entonces Chumi Chúmez dijo, ¿qué es eso que pides tú? Dice, esto he pedido lo que tú me tienes a mí. He tenido un poco la tendencia de decirla en envidia en lugar de envidia. Sinónimo de celoso. El objeto de los celos, digamos, el objeto de los celos como siendo poseedor de un bien. El término, entonces, celo y envidia van a fundirse y hay que diferenciar, en primer lugar, esta particularidad, digamos, que responde a cada término. El término, el término de celos se refiere, el término envidia se refiere a la cosa envidiada. Y en este sentido, se separa de los celos porque los celos se conciernen más bien a una tercera persona. Digámoslo así, que la envidia lo que pone en juego en la palestra son dos polos, dos personas, mientras que en la envidia hay dos, mientras que en los celos se juega entre tres. Hay una inflexión aquí, aunque veremos la importancia de articulación entre ambas. En todo caso, es muy fácil confundir los celos y la envidia, ya que tanto los celos como la envidia incluyen la idea de un sufrimiento, de un padecimiento, de una tensión del sujeto que las experimenta. Precisamente cuando el sujeto constata la satisfacción del otro, ¿no? El goce del otro. Por tanto, y para situar la diferencia entre celos y envidia, hay que identificar la estructura de la relación con el otro sujeto, y con el objeto. Recuerdo que los fundamentos de esta estructura, en los fundamentos Lacan parte del estadio del espejo. Algunos conoceréis, si no, resumo rápidamente. Pues reconocéis la frase de Rimbaud que decía yo soy otro. Y este otro soy yo, un yo que no soy. Como decía un título de Miquel Basol de un libro, ¿no? Tu yo no es tuyo, ¿no? Jugando con la lengua, esta dimensión de que el objeto mismo con el que me identifico soy yo con el que me identifico, pero al mismo tiempo es otro, esta alteridad radical de lo que Lacan marca como el estadio del espejo, ¿no? Es la escobilla con la que Lacan dice yo entré en el psicoanálisis. La escobilla quiere decir que separó lo que pertenece a los registros de las identificaciones imaginarias, lo imaginario y lo simbólico. Entonces, es en el modelo de óptico, que Lacan llama el modelo óptico de los ideales, en el informe de Daniel Lagache, donde encontramos lo que Lacan introduce, a saber, este otro imaginario de la imagen que se forma en el espacio virtual del otro, del gran otro especular, soy yo. El yo que Lacan señala con letras pequeñas I minúscula, entre paréntesis, A minúscula. Es la imagen especular I' A minúscula, en su estructura invertida. O sea, el estadio del espejo, en estos matemas, en esta escritura, Lacan trata de situar la estructura a partir de la cual, a partir de lo que ocurre en una fase del desarrollo de todo sujeto infantil, ¿no? A partir de los 6 meses, el niño, frente al espejo, es llevado por su madre, llevado por un adulto, por su madre, cuya mirada lo mira, reconoce el niño su imagen y anticipa imaginariamente la forma total de su cuerpo.
es el lugar estructural de la captura imaginaria del doble, que hemos estudiado todos muchas veces, de la alienación, después va a decir Lacan, del sujeto y la ignorancia del yo. Después, digamos, entre el yo, moi, como dice Lacan en francés, el moi, el yo, y el otro imaginario, y el yo, je, y el otro simbólico, podríamos poner así los dos ejes famosos, ¿no?, de lo imaginario y lo simbólico, que se despliegan es en ese terreno, en esta escisión, en este clivaje entre imaginario y simbólico, donde se despliegan las pasiones humanas. Esto me parece muy importante porque Lacan va a situar ya en el primer seminario el amor, el odio y la ignorancia, estas pasiones, ¿no?, como tributarias de la dialéctica que se juega entre lo imaginario y lo simbólico en esta articulación. Hay no he podido traer una imagen, no me ha dado tiempo, pero hay un cuadro magnífico en el Louvre, que aconsejo todo, lo podéis buscar en el de Tiziano, ¿no?, que está en el Louvre, que se llama Muchacha ante el espejo. Es muy interesante este cuadro, que se ve una dama como esta, una mujer, ¿no?, en lugar de una máscara lo que tiene es un espejo, ¿no?, mirándose un espejo, y detrás otro espejo, que se ve desde atrás, apoyado por un hombre que está mirándola. Entonces es muy interesante porque parece ser que una transcripción, este cuadro, La muchacha ante el espejo, de Tiziano, es una transcripción de un soneto de Petrarca, encontrado titulado Il mio adversario, y donde habla del triángulo entre la amada, el espejo y el amante, y de cómo el hombre que está detrás ahí siente envidia. Puede decir aquí también celos, ¿no?, pero envidia del espejo, porque el espejo, recibe la mirada de la mujer. La mujer está mirándose en el espejo, y entonces el hombre está envidioso, ¿no?, o celoso, podemos decir también, de esta mirada que cautiva a la dama, ¿no? Se podría decir, entonces, digamos, que de alguna manera las pasiones son el espejo del alma, ¿no? Podemos plantear la equivalencia entre este juego. Además, la pintura ilustra mucho esta dimensión de las pasiones y los espejos. La mujer contemplándose en el espejo es todo un tema de la literatura, de la pintura y de la literatura importante. De hecho, Aristóteles, ya tempranamente, en el capítulo 10 del libro 2 de su Retórica, dedica este capítulo a la envidia y la define como el dolor que se siente ante la felicidad de un ser querido, mientras que los celos son el miedo a tener que compartir o perder en beneficio de otro una ventaja a la que uno considera tener derecho. En la filosofía moral esto prosigue después. La pasión habla de diferentes tipos de agitaciones, de patos, el patológico, los patos en la agitación del alma, es decir, del cuerpo. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, apoyándose en Aristóteles, llega a distinguir 11 pasiones del alma, que distribuye entre las pasiones de lo concupiscible, como el amor y el odio, la codicia, la aversión, el placer y la tristeza, y las pasiones de lo irascible, a saber, la esperanza, la desesperación, el miedo, la audacia y la ira. La envidia no es para Santo Tomás una pasión, en la medida en que consiste en lamentarse por el bien de los demás, sino uno de los vicios o pecados mortales. En cuanto a los celos, para Tomás, es una suerte de envidia que surge de la emulación y el celo, a diferencia de otras especies que nacen del miedo, la indignación o el orgullo. En la envidia, que es estrictamente hablando celos, la tristeza por el bien de otro que siente la persona celosa proviene de un amor tan vivo y tan intenso que no puede tolerar nada que lo repugna o molesta. Bien. Con esto quiero decir que hay toda una dimensión ya muy de los padres de la Iglesia de la antigüedad, ¿no? Desde, como veremos después, inmediatamente Lacan se apoyó mucho, como vamos a ver, en San Agustín, ¿no?, en una observación de San Agustín, que dice en un momento determinado que es un autor que había frecuentado desde la pubertad. Sé que Lacan llevaba consigo el libro de las Confesiones de San Agustín o de Magistro, de donde va a obtener la teoría del significante también, de algún modo, y de Trinitate, de las 3 obras que cita Lacan muchas veces. ¿Qué dice Freud antes de hablar de Lacan? ¿Qué dice Freud?
Freud y los celos. Vamos a entrar en este capítulo rápidamente. La teoría clásica interpreta, es la doctrina, ¿no? El síntoma celoso como una defensa contra el reconocimiento del deseo homosexual que tiene él o la rival por objeto. Sabemos que Freud mismo abrió esta perspectiva de análisis cuando en el análisis de un caso de Schreber propone traducir la posición del celoso por esta fórmula. No soy yo quien ama al hombre, el rival, es ella quien lo ama. O sea, ahí hay un trabajo sobre la gramática de la pulsión, hay una negación, ¿no? Y una proyección. Y en el caso de la mujer celosa sería no soy yo quien ama a las mujeres, es él quien las ama. Bueno, esta es una lectura que hace Freud muy pronto, en los años, primera década del siglo XX. Lacan, en su lectura, al proponer el caso de Schreber, lleva precisamente a reconsiderar la función de la homosexualidad en la paranoia y a situarla más bien como un efecto, o sea, como un síntoma, más que como una causa del delirio. O sea, contradice o, digamos, objeta, digamos, esta lectura de poner, digamos, en el fondo, digamos, del origen de la paranoia, o de los celos, etcétera, todo lo que sería un rechazo, ¿no? de la pulsión homosexual. Para Lacan es otra cosa. Pero iremos más despacio. Veremos primero antes lo que dice Freud. El delirio de los celos no es la única forma de celos estudiada por Freud. En un artículo titulado sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, artículo de 1922, Freud distingue, en efecto, tres formas posibles de los celos. En primer lugar, los celos que llama concurrentes o normales, los celos normales. Segundo lugar, los celos proyectados. Y en tercer lugar, los celos delirantes, paranoicos. En todos ellos se imputa al otro, yo leyendo esto digo, en todos ellos en definitiva se imputa al otro la propia infidelidad. Podríamos pensar así como un mecanismo de proyección, ¿no? Se proyecta en el otro lo que sería la propia, digamos, el propio desconocimiento. Hay un desconocimiento del sujeto de pensar que el otro lo que desconoce de sí mismo. Sería una pasión eso, la pasión por el desconocimiento. Veamos en primer lugar los celos normales, que aunque se los califique así, no son completamente racionales. Es decir, aunque nazcan de circunstancias actuales y sean proporcionales a la situación real, tienen raíces inconscientes. Surgen, dice Freud, del complejo de Edipo o del complejo fraterno de la primera infancia. Apuntan al rival que ha sido preferido e implica una parte de duelo y una parte de humillación narcisista. En este caso, en el caso de los celos normales, Freud no explica la emergencia de los celos por la existencia de un sentimiento homosexual, como haría Freud, respecto al rival. Su explicación parece más sutil. Es interesante que declare que esta forma de celos muchas personas lo experimentan de modo bisexual. O sea que Freud también ahí matiza, no es solamente, habla incluso, dice, son vividos bisexualmente. Freud se refiere al caso de un hombre, voy a cito, que sufría cruelmente de sus accesos de celos y que confesaba deber sus mayores tormentos a su identificación consciente con la mujer infiel. La sensación de abandono que experimentaba entonces y las imágenes con las que describía su estado, diciendo sentirse como Prometeo, encadenado y entregado a la voracidad de los buitres, o arrojado a veces en sus fantasías, no en sus fantasmas, en un nido de serpientes, estas imágenes eran referidas por el sujeto mismo a la impresión de varios ataques homosexuales de los que había sido objeto en su infancia. Por tanto, no se trata de un deseo por el otro hombre, que señala Freud es esto, sino de un cambio de lugar con la mujer. Es decir, en este caso, digamos, el hombre a partir de este relato se identificaba, se ponía en el lugar de la mujer. Si bien esta observación nos sitúa en el terreno de una identificación con resonancias homosexuales, vemos que es solo por efectos inducidos. Es decir, el decir del celoso, del sujeto celoso, confirma este acercamiento o esta aproximación al problema. Voy a formularlo así. Los hombres celosos quieren saber
qué siente la pareja, como en el cuadro que citaba antes, ¿no? Que es esta fascinación que dice el cuadro de Tiziano. Los hombres celosos quieren saber qué siente la pareja en los brazos del rival. Quieren saber incluso quieren sentirlo para estar seguros. Y las mujeres celosas, lo mismo. Lo que más les interesa es atrapar, es captar, saber qué siente la mujer con la que su compañero supuestamente la engaña. Entonces, esta identificación, podemos decir así, con la mujer, identificación con la pareja para el hombre celoso e identificación con la rival para la mujer celosa, es algo ampliamente confirmado por las observaciones de la criminología. Los crímenes provocados por los celos presentan una constante singular. Por regla general, el hombre celoso ataca a su partener, su pareja, mujer. Y la mujer celosa ataca a su rival femenino. Es decir, que el objeto siempre es la mujer. Esto sería para introducir el tema bueno, tan actual de la violencia, ¿no? Que se habla que son cosas que no se estudia, pero que están reflejadas en los documentos de la psicopatología criminal y también en los textos de Freud, ¿no? y Lacan. Que el sujeto interroga al otro femenino, sea o la mujer o el hombre, interrogan para extraer de sus entrañas una verdad que se le escapa, un goce, ¿qué goce? Hay algo que no puede conseguir, ¿no? Y llega hasta el punto de abrir la panza con un cuchillo al otro, ¿no? Para extraer ese secreto. Por tanto, es en dirección a la figura de la mujer que deberíamos buscar el objeto de toda inquisición celosa, que toda inquisición celosa trata de apoderarse. Esto es una nota que se puede deducir del texto, lo he citado antes, algunos mecanismos neuróticos de los celos, la paranoia y la homosexualidad. En los primeros párrafos está esa indicación de este hombre que se identificaba con su partener. Y que sí, había sido un objeto de un atentado sexual de pequeño, etcétera, pero no es lo importante, sino que el efecto es esta identificación. Podría hablar de un testimonio de alguien que vino a Valencia una vez, que testimonió sobre sus fantasías de este tipo y que le hacían doler mucho sufrimiento, pero con el que gozaba mucho también, ¿no? Y quería ponerse también en este lugar, ¿no? Identificación con la mujer, digamos, violentada, digámoslo así. Por tanto, es en esta dirección, y este es el primer caso. Celos normales estamos hablando. Luego habla, la segunda etapa, Freud habla de los celos de proyección. En este caso, el sujeto atribuye a su partener las tendencias a la infidelidad que él mismo ha reprimido. Esta explicación parece insuficiente, ya que los amores tormentosos, la fidelidad al partener, no es una condición de los celos. Digamos que se puede ser deliberadamente y sistemáticamente infiel y no obstante ser celoso. Más allá de la idea de que el otro podría hacer lo mismo, ¿no? Se piensa, ¿no? Es decir, más allá de una proyección simétrica, los celos del infiel son una interrogación del deseo del otro y un sufrimiento de no poder atrapar, de nuevo aquí, captar, ni fijar ese deseo, digamos, por medio de una simple analogía con el propio deseo. En pocas palabras, este segundo tipo de celos también podemos afirmar, designan justamente lo que se escapa a una mera proyección simétrica, ¿no? Hombre-mujer. Contrariamente a los otros sentimientos, digámoslo así, los celos no implican ninguna reciprocidad. Si decimos la ley psicológica básica, que todos los sentimientos son recíprocos, digamos sí, excepto los celos. ¿Qué quiere él? ¿Qué voy? ¿Qué quiere él? ¿Qué quiere ella? Estas preguntas, ¿no? Es la incertidumbre de la respuesta a esta cuestión fundamental la que alimenta todas las suposiciones y los tormentos del celoso. Este sabe que al querer atribuir al otro su propio deseo, al proyectarlo simplemente al otro, le falta lo esencial de lo que aspira a captar. Por último, tercer grupo del que habla Freud, en esta síntesis extraordinaria, ¿no? Que hace. En tercer lugar, los celos delirantes. Este es el grupo, digamos, que ya nos toca más abordar mañana, porque vamos a trabajar este año, vais a trabajar
participar en esta primera sesión hablando del caso de Aimé, el caso de la paranoia. Aquí, los celos delirantes, la particularidad de la paranoia. La frase es de Freud que extrae magistralmente: no soy yo quien lo ama, es ella. Bueno, más allá del rechazo de la homosexualidad que Freud, ya lo he dicho, pero insisto, que la paranoia sería no sería sino una forma de rechazo de la homosexualidad inconsciente. Más allá del rechazo de la homosexualidad que Freud pone en el centro de esta fórmula, no podríamos deducir, desplazando un poco el acento del contenido, el significado, ¿no?, de la frase, hacia la forma, la extraña intrusión, la entrada forzada de una certeza, porque toda la cuestión es que aquí en este grupo los celos se plantean como una certeza. Por eso decía, hay que ver la película de Él de Buñuel. Es increíble porque todo se fundamenta en una certeza inquebrantable, un delirio que es organizado a partir de una certeza. Diríamos que si el celoso neurótico está torturado por una relación compleja con el saber y finalmente no puede estar seguro de nada, el paranoico, no el neurótico, sino el celoso paranoico, está desde un principio seguro de su hecho. Es lo que llamamos la certeza, delirante, ¿no? Aquí no vale ninguna investigación, ningún interrogatorio del otro. Bastó un signo y el paranoico sabe. Es el lado demasiado evidente del objeto del saber, más que la homosexualidad, lo que aquí se pone en juego, lo que da la particularidad de esta forma de celos. Luis Buñuel supo mostrar en esta película, muy bien, en la película Él, la dimensión delirante de los celos. En efecto, es en todos la quieren. Podríamos decir así que la película se podría resumir así. El paranoico es el que hace existir la mujer, que no existe. Lo que llamamos el empuje a la mujer en la psicosis. ¿Qué quiere decir este empuje? Quiere decir que allí donde no podemos decir la mujer es esto, sino que hay una por una, ¿no? Aquí el paranoico trata de hacer existir la mujer, es decir, todos la quieren a ella, a su pareja. No hay ninguno que se escape, todos en realidad la quieren. Entonces, esta certeza está en el centro de la película. Se puede atisbar como, ya de entrada en la película lo muestra, pero se podría concluir que todo celoso delirante, de hecho, inventa a la mujer. Pero se le escapa, ¿de qué goza? Interroga, ¿cuál es ese el goce de la mujer? Vuelvo al cuadro de Tiziano, este hombre que está ahí, ¿no? Y la mujer, ¿no?, envidioso de esa mujer que se está viendo, se está mirando en el espejo, ¿no? Ese otro. Porque ya no es ningún hombre, ¿no? Es su propia, la mujer, digamos, mirándose ante el espejo. El celoso delirante hace existir la mujer. Y en esta película de Buñuel vemos hasta qué punto el psicoanálisis ha innovado. Bueno, Buñuel se inspira, aparte de que es una novela. Todos sabemos que es una novela de una escritora que en la época de la República era muy conocida en Madrid. Me parece que era canaria ella, y que emigró luego, se exilió en Venezuela, ¿no? O en México. Es ahí como le llegó la novela, el texto de la película que sirvió como guión a Buñuel. Me he perdido con tanto paréntesis. Haciendo objeto celoso, ¿no? Así que esta película, que tiene tanta importancia por el interés que los surrealistas dieron a la obra de Freud, sin duda, y por el psicoanálisis y por Lacan, ¿no?, como hemos visto, vemos hasta qué punto en esta película ha innovado haciendo del objeto del celoso no la mujer, sino el hombre. Por si pone él. El objeto, digamos, central que hace, es el hombre. Es decir, el interés del personaje, ¿cómo se llama él? Francisco, exacto, Francisco, primero por el primer hombre que se acerca a la pareja, después toda la serie del que aparece en la noche de bodas en la cabeza, después, en fin, hay toda una serie, siempre es el interés por el rival. Bueno, vemos en la clínica psiquiátrica cómo el paranoico pasa entonces de la interpretación, toda la película es muy fantástico, de la interpretación a la persecución. Al final empieza a ser perseguido. Esas interpretaciones, la búsqueda de pruebas, no se trata tanto de las pruebas porque puede acumular y nunca serían infinitas, sino que confiese. Se busca la confesión. Y al final hay siempre la persecución, perseguido por todo. Los celosos se alimentan de interpretaciones, acumulan signos, pequeñas constelaciones de signos que se presentan como piezas de convicción, de certeza,
para dar al delirio intensidad, estabilidad y tendencia al acto. No hay pruebas de descargo, todo conspira para acusar al otro. En definitiva, el celoso delirante no es un procurador del otro, lo que busca es que el otro confiese. Sería un fiscal, ¿no? Más bien que un abogado defensor. Lacan, sin duda, bueno, salto esto del caso M, la paranoia, que había escrito también un poco para situar. Sin embargo, este texto que vais a trabajar vosotros del 32, el Lacan del 31, que tenía 31 años, el joven psiquiatra, escribe ya, en el momento en que entra en un psicoanálisis, él empieza un análisis con Rudolf Loewenstein y escribe un artículo fundamental, a mi entender, para el tema este de los celos. Es un texto que le piden para una revista, para una enciclopedia médico, que se llama, el artículo, le piden los complejos familiares, con el estilo de Lacan, pero es para leerlo y detenerse línea a línea, ver, casi, podríamos decir, paralelamente casi a la tesis de la paranoia. Ahí sitúa la encrucijada en un apartado, habla de una serie, de una expansión de momentos del desarrollo del niño, habla entonces del complejo del destete, y luego habla del complejo de intrusión. O sea que todos nosotros hemos hecho la experiencia en un momento determinado de entrar en contacto con el otro, con los otros, ya sea en el parvulario, en el colegio, o el hermanito que van a hacer el complejo de intrusión. Y para empezar, de hecho, va a situar la encrucijada de envidia y celos de nuevo, va a aparecer. Lo que señala Lacan al iniciar el texto es a San Agustín, va a mencionar a San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, como mencioné. Bueno, aquí he citado otros que estaban antes de San Agustín, Cipriano de Cartago, he encontrado Gregorio Magno, todos estos hablaron de la envidia como un pecado capital. Salto esto y paso directamente a la cita de Lacan en las Confesiones. Incluso he buscado la forma, no sé si hay alguien que sepa latín, pero sería para traducir la frase porque me parece que es inadecuada la manera en cómo se la ha traducido. He visto con mis ojos, dice San Agustín, ¿no? He visto con mis ojos y observado cuidadosamente un niño pequeño, un bebé, un párvulo sería. Pero es un niño que todavía no habla. Y el niño que hace vamos a ver, hay un niño que está el lactante y el niño del que va a hablar San Agustín, mirando cómo este hermano de leche, este hermano de leche, está mamando. Lo que es interesante es la descripción que hace San Agustín y el carácter, la importancia, el relieve que le va a dar Lacan a lo largo de toda su enseñanza, porque va a ser una cita que va a aparecer en los años 30, en los años 40, en los años 50, en las formaciones del inconsciente, el deseo y su interpretación. He encontrado incluso en el seminario 20. Es decir, acompaña, va de la mano de Lacan toda su obra. Seguramente eso tiene raíces profundas también en lo que fue su análisis. Él tenía un hermano, tenía dos hermanos, mejor dicho, una hermana y un hermano. Él habla mucho de su hermano dominico, era, ¿no? O benedictino, no, dominico, etc. O sea que es un tema que le ocupaba ya desde la pubertad. Dice, he visto con mis ojos, dice San Agustín, y he observado cuidadosamente un bebé preso de celos. No podía hablar todavía, ni podía dejar de mirar el espectáculo amargo de su hermano de leche sin palidecer. O sea, pálido, ¿no? De celos, de envidia, aquí habla, porque mirada pálida y amarga, o sea, venenosa. Y Lacan dice, ¿quién nunca ha experimentado esto? ¿No? Las madres y niñeras, dice Lacan, dicen poseer no sé qué antídoto. Aquí quiero contar una anécdota que contaba mi padre, personal, ¿no? Mi padre era hijo de un padre que murió cuando él tenía 1 año, aproximadamente, por una epidemia que hubo. Y entonces la madre de mi padre, la abuela, ¿no? Se casó, segundas nupcias. Mi padre era segundo, era una hermana primogénita y él.
Entonces, cuando se volvió a casar la madre, quedó embarazada y tuvo muchos hermanos. Y contaba siempre el saber hacer de su madre cuando daba de mamar a lo que sería este hermano de leche, ¿no?, que nació. Y cómo jugaba la madre tirándole leche del pecho al mismo tiempo que daba a mamar a mi padre. Es decir, que de alguna manera operaba, ¿no?, hacía la escena menos amarga, digamos, ¿no? Siempre me acuerdo cuando comenta esto Lacan, digamos, bueno, ¿a qué se refiere que las madres y niñas dicen poseer no sé qué antídoto? No hay ningún antídoto, pero sí hay seguramente maneras de tratar esto. Porque cuando las subidas de leche son, bueno, son fuertes y en este caso abundantes, como era el caso de esta abuela, ¿no? Mira, pues, entonces podía compartir un poco, ¿no?, el juego este de lactante del que habla. Pero el problema que plantea me he olvidado aquí, hay un pasaje que quizás después lo comentamos si hay tiempo para la... ¿Cómo estamos de tiempo? Yo estoy hablando y Estamos aquí hasta las 10 menos cuarto. Vale, pues todavía tenemos una hora. Sí. Oye, ¿qué? Hay tela. En el tema de los celos hay mucha tela. Decía que Lacan se refiere a esta cita de las confesiones de San Agustín en 1937, en Complejos Familiares, donde presenta el complejo de destete y el complejo de intrusión, definidos como la experiencia llevada a cabo por el sujeto primitivo que ve a uno o a más de sus semejantes participar con él en la relación doméstica, es decir, cuando se reconocen como hermanos. Habla de los celos infantiles que impresionaron a los observadores y cita a San Agustín y agrega Lacan: los celos en su esencia no representaban una rivalidad, y esto me parece muy importante, no pensar que los celos representan una rivalidad, sino una identificación mental. O sea, hay un lado muy positivo de los celos. Los celos es lo que abre al sujeto al otro, a la identificación. Cuando esto no sucede es el autismo. No hay apertura al otro. Digamos que debemos rescatar aquí este comentario de Lacan, porque habla de esta intrusión narcisista, ¿no?, de la imagen del hermano, ¿no?, que se presenta, primordial, por la cual el yo se constituye al mismo tiempo que el otro en el drama de los celos. Y revelándose, además dice que los celos son el arquetipo de los sentimientos sociales. Están presentes entonces lo que es la escena social misma. Lacan también observa que la apariencia de los celos en relación con la alimentación, ilustrada por la cita de San Agustín, debe interpretarse con cautela. El fenómeno requiere como requisito previo una cierta identificación con el hermano no destetado, ¿no?, todavía, no, que no ha entrado él ya ha sido destetado y tiene un hermano, ¿no?, que atrae la agresión no solo porque su imagen repite en el tema la imago materna en su vínculo con la pulsión de muerte y el masoquismo primario. Este momento de intrusión, Lacan dice, es traumático, infestado, pero el hermano también es el modelo arcaico. O sea, por un lado es traumático por la intrusión del otro, pero al mismo tiempo es el modelo arcaico del yo, es decir, que funda la identificación primaria. Encontramos esta referencia, voy a saltarlo, pero encontramos esta referencia a San Agustín acerca de la causalidad psíquica en el 46, en la agresividad en psicoanálisis del 48, donde Lacan declara que San Agustín va por delante del psicoanálisis, o sea, en principio, ¿no?, lo cita en latín y lo traduce: vi con mis propios ojos y conocí bien a un pequeño presa de los celos. Todavía no hablaba y yo ya estaba contemplando pálido y con una mirada amarga a su hermano de leche, ¿no? O sea, con una mirada amarga, venenosa. Así, dice Lacan, añade, teje imperecederamente, se teje en la etapa infans quiere decir antes de tomar la palabra, antes de hablar. El niño que está mudo de celos, ¿no?, es el niño que todavía no habla. Muy importante esto, ¿no? Es la primera descripción que hace de un infans. Y las situaciones contemplaba la reacción emocional, pálida, y reacción frente a la frustración primordial, y de una mirada venenosa. El año 1951 Lacan vuelve a citar esto, en Londres.
He de decir que yo elegí el tema de los celos porque estoy investigando sobre el tema. Porque tengo que hablar de esto en Londres, en junio. Porque hay un panel de una serie preparando el congreso de la MP sobre el tema de todo el mundo es loco. Entonces se prepara en Londres por una coyuntura particular que hay en la ciudad, en el grupo londinense, y entonces se pidió que algunos colaboráramos y me invitaron. Y yo elegí, bueno, me tocó en el sorteo, no fue que lo elegí, me tocó el tema de los delirios de celos. Quiero decir, forma parte también. Entonces hablo de esto porque en el 51, 2 de mayo, Lacan ya no habla de celos. En este momento, cuando habla de San Agustín, no habla de este caso, de este ejemplo del niño frente a su hermano, habla de envidia. Y va a acentuar más el lado envidia, para separarlo de celos. Aunque San Agustín habla de celantum, el participio declinado del acusativo del verbo celare, ser celoso, y no individuum, no invidium, envidioso. Es una comunicación que hace Lacan en el 51 ante un público que es fundamentalmente kleiniano. Son los kleinianos quienes están dominando la escena en la sociedad inglesa. Y escribe un texto que se llama Algunas reflexiones sobre el yo. Es traducido y publicado, me parece, por la revista, si mal no recuerdo, Uno por Uno. Y creo que Patricia Tasara hizo la traducción del inglés, ¿no? Un poco. Un poco, ¿no? Bueno, no existía la versión castellana, se tradujo del texto inglés. Lacan quiere introducir entonces ahí el estadio del espejo en Inglaterra, en Londres, que se quiere explicar lo que es, y además expone su teoría del estadio del espejo porque él piensa que integra el enfoque de Melanie Klein a las áreas preverbales del inconsciente. Lacan sabe que Melanie Klein ha escrito en 1929, unos años antes de que él entrara en psicoanálisis, sobre el impulso oral del bebé que siente ira cuando teme que otro tenga el pecho, ¿no? Y lo disfrute. La situación parecida a la que estábamos describiendo. El envidioso, y Melanie Klein habla de envidia y gratitud, es el testimonio del testamento de su obra, es sobre el tema de la envidia. Y sobre todo va a hablar mucho sobre la envidia entre las mujeres, cosa que Lacan va a modular de otra manera, hablando de los celos, la diferencia entre celos masculinos, los celos de las mujeres. ¿Cuáles son más fuertes, los celos de los hombres o los de las mujeres? ¿Quiénes son más celosos, las mujeres o los hombres? Esto también puede ser un tema que podemos abordar al final. Pero lo que interesa aquí es cómo Lacan se dirige a Melanie Klein, que ha escrito este artículo del ataque que el niño, donde cuenta ella como el niño muy lactante tiene una relación con el objeto oral, hay un ataque sádico, ¿no? La etapa, digamos, donde el niño, digamos, incorpora el objeto sádico oral, ataca en el pecho de la madre. Y escribe un artículo sobre el destete en el 36, Melanie Klein. En el 52, es decir, un año después de la conferencia de Lacan, Melanie Klein traduce su obra en francés y escribe a los traductores franceses de uno de sus textos para decirles que no era necesario traducir como celoso, sino como envidioso. O sea, que pone el énfasis, los franceses están traduciendo envidia como celos, en realidad hay que hablar de envidia. Ella, Melanie Klein, distingue muy bien el deseo de los celos y considera que los celos inauguran las primeras etapas de Edipo. Cuando se acusa al padre de haberse apoderado del vientre en las fantasías, ¿no?, de los infantiles, del vientre de la madre, porque implica la diferencia entre celos y envidia, implica los celos una relación triangular, mientras que la envidia, ya lo señala Melanie Klein, de nuevo volvemos a este tema, es una relación dual con un objeto. La envidia lo que se pone es la relación dual de un sujeto con un objeto, mientras que los celos es una dialéctica de 3 personajes, ¿no? O 3 elementos, pueden ser 2 personajes y un objeto. Debe tenerse en cuenta entonces esto, que para Melanie Klein la importancia de la envidia era fundamental porque era causa también de lo que llamaba la reacción terapéutica negativa en la cura, ¿no? En esta comunicación a los psicoanalistas ingleses, Lacan presenta su trabajo sobre la estructura del lenguaje, mecanismos de alienación paranoide del ego, los celos primitivos, bla, bla, bla. Todo esto me lo salto. Y vuelve a evocar en ese texto, en la conferencia de 1951, de nuevo a San Agustín. Parece siempre, ¿no? Los signos, dice, los signos de este daño, de esta herida,
duradera causada por esta libido negativa, llama esta, ¿no? Esta libido negativa, se pueden leer en el rostro de un niño pequeño, desgarrado, aquí dice, por los dolores de los celos, donde San Agustín reconoció un mal original. Bueno, en realidad, el pecado, ¿no? De los celos. He visto e incluso conocido a un bebé envidioso, aquí dice en inglés, Lacan, no habla con Freire francés, pero dice envious child. No podía hablar y sin embargo se puso pálido y miró amargamente a su hermano de leche. La envidia, la mirada con recelo, incluso con bad eye, con el ojo sucio, ¿no? El bebé de San Agustín tiene un aspecto asesino casi, ¿no? Como ¿cómo se llama el niño, este muñeco, el Chucky, que por algo de alguna manera alimenta las fantasías, digamos, del cine de terror también, ¿no? El niño, ¿no? El niño de San Agustín se ha puesto, digamos, en moda. Su envidia le causa una palidez mortal y tiene en el sujeto el efecto de un veneno. Tiene algo que mata para el sujeto. Lo que lo mata es el pensamiento de que otros tienen el bien del que está privado y que disfrutan de él sin que él pueda acceder al objeto. Vuelve a hablar, bueno, acabando, me he saltado bastantes cosas, pero lo esencial ahora viene para ir un poco concretando. Vuelve a hablar de la envidia y de San Agustín, de nuevo en un seminario fundamental, seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. En un capítulo que se llama ¿Qué es un cuadro?, donde habla de la mirada del cuadro y tal. Es fundamental, porque también eso que describe San Agustín es un cuadro. Casi se podría decir que, no sé si hay una representación, un cuadro sobre este relato de San Agustín, pero podría buscarse. No se me ha ocurrido ahora, pero habla de qué es un cuadro Lacan. Y donde Lacan vuelve a hablar de nuevo pero esta vez habla de invidia, para diferenciarla de los celos. Y evoca el poder separador, aquí habla del poder separador del objeto. Entonces sabemos, en psicoanálisis hablamos mucho de los objetos, la relación con los objetos, o bien precisamente de la cantidad de objetos que pueden ir a parar ahí precisamente porque hay una falta de objeto fundamental. Es decir, que lo que constituye esencialmente al sujeto hablante es la pérdida del objeto. Y que en esa falta de objeto que Lacan, retomará en un seminario fundamental que es la relación de objeto, ¿no? Toma toda la literatura sobre qué cantidad de objetos los inventan los psicoanalistas que van a parar ahí donde finalmente no hay objeto. El verdadero objeto es la falta de objeto. Y entonces va allí Lacan a hablar de envidia para diferenciar los celos y evoca el poder separador del objeto que llama el objeto oral, el pecho, el objeto anal, ¿no? Las heces, el objeto voz, como objeto, ¿no? Una voz como objeto, objeto invocante, y el objeto mirada, escópico, el objeto escópico. Aquí está hablando de la función del objeto escópico. Dice cosas muy interesantes y que hay que leerlo y pensar, ¿por qué está hablando de esta manera esto? He hecho una foto de la página con el iPhone, pero no voy a levantarme y mirarlo porque quería leerles una cosa, pero es igual. Lo miran ustedes. Está que es un cuadro, habla de San Agustín de nuevo, envidia, y evoca este poder separador del objeto, que como se ve en la función del mal de ojo, habla del mal de ojo. Entonces sabéis que en las tradiciones populares, en los pueblos, ¿no? Se habla de Choel mal de ojo, ¿no? Es muy importante en las sociedades tribales, africanas, etcétera. ¿Qué es el mal de ojo? Es el que hace que la leche del animal, sobre el que, por ejemplo, si hay alguien que tiene vacas y tal, el mal de ojo quiere decir que se seque la leche o que se malmeta, ¿no? Queden secas, ¿no? Que se agote o que deje de dar leche. De nuevo, con el objeto oral aquí también, ¿no? El objeto escópico, la mirada, y el mal de ojo, pero también vinculado al objeto oral. Es que este sería para hacer un trabajo sobre el tema de la relación entre lo oral y el escópico. No hablamos de la anorexia, que esto es fundamental, ¿no? La cuestión de la imagen y no comer, ¿no? El objeto oral
y quedarse como un hueso, ¿no? O bien, al contrario, digamos, en la bulimia, en su dimensión, digamos, del objeto oral, la mirada también, ¿no? Todo eso está muy presente aquí en este seminario. Y dice, esta función habla de la mirada, el objeto mirada, en la función del mal de ojo, que hace que la leche del animal se agote, sobre el que apunta Lacan. Y luego Lacan recuerda el ejemplo de San Agustín. El niño envidioso de San Agustín no quiere devorar el pecho de la madre. Esto es, hay una avidez, de lo que se trata no es de devorar el pecho de la madre, es decir, lo que va a acentuar es la codicia, podemos decir así, la avidez que Melanie Klein había definido como introyección destructiva. La envidia, la acaba de decir, es una proyección. No está celoso de su hermano de leche. Lo que dice el texto, y por eso habría que buscar un traductor del latín bueno, porque yo creo que las traducciones que se hacen son muy a la francés, el texto francés y tal, pero dice, palidece, y lo he buscado, yo no sé si alguien sabe latín, pero es que me parece muy extraña la expresión que utiliza. Dice, vidi ego et expertus sum celantum, parvulum, non dum loquebatur et intuebatur pallidus amaru aspectu con lactanuum sum. Bueno, no sé latín, pero fijaros que dice pallidus amaru, es decir, palidece. Lo que pone el énfasis Lacan es en este palidecer. Amaru es amargo. Amargo, sí, amaru es amargo. Amargo, Amargo, palidecer. Sí, mirada amarga. Él habla de mirada, habla de La mirada. sí. Vidi, ergo, loquebatur quiere decir que no habla todavía, no era sin palabras, intuebatur, pallidus amaru aspectu con lactanium sum. Debe hablar, todavía no habla, quiere decir. Exactamente, todavía no habla. Que el niño que está en esta situación no tiene la palabra, no tiene, es lo que llamamos infants, en el sentido de estar tomado por el lenguaje, pero no hablar todavía. La función de la palabra no la tiene. Pero dice, la cuestión es saber, ¿dónde estaba aquí? Palidece ante la imagen de una completud, o sea, podríamos decir así, que la escena que tiene delante el cuadro es el niño completado o la madre completada, o el niño completado por la madre, por el pecho. Es una imagen de completud. El niño se imagina entonces ante esta imagen que se cierra, podríamos decir, una imagen cerrada en sí misma. Al imaginar eso, palidece. El pequeño está poseído, digamos, por de un otro. Es como si estuviera él poseído por algo, por un otro, ¿no? La cuestión aquí, lo que me plantea este párrafo de Lacan, es saber si es su rival, su semejante, o bien es su propia imagen la que está en juego aquí, que es lo que me parece que Lacan acentúa. No se trata del niño tanto, sino del objeto, de él mismo, de su propia imagen como objeto. Este objeto A del que está hablando Lacan aquí, el objeto pequeño A, que es la mirada, no es el objeto amado. Es el objeto que solo vale para asegurar esta completud del otro. En esta especie de círculo solitario que describe el niño en la imagen, ¿no?, del niño de su hermano con su madre. Y el veneno de la envidia es la completud prestada a la imagen del otro. O sea, ciertamente el envidioso está frustrado al ver al otro usurpar su lugar con la madre. Esto sería una lectura primera que hacemos, ¿no?, psicológica. En verdad experimenta la privación real del objeto. Pero lo que San Agustín también dice es que su mirada amarga tiene, ya que ha hablado del mal de ojo, tiene como el mal de ojo el poder de secar la leche. Está hablando del mal del ojo. El niño que mira a su hermano de leche en el pecho de su madre está ahí como tercero. No se trata de un deseo mimético aquí. La envidia es el pecado, como dice Dante, de la mirada amarga ante quien tiene el objeto A, el que lo tiene, ¿no? El otro lo tiene.
Es por eso que Dante en su Divina Comedia coloca después de los orgullosos, los envidiosos en el segundo círculo del purgatorio, canto 13, donde incluso los que son castigados por envidiosos, ¿cuál es la tortura? Es un alambre que perfora los párpados y los cose, como se hace al gavilán salvaje que no quiere quedarse quieto, ¿no? Que en la iconografía de los retablos esto aparece, ¿no? En la Edad Media aparece siempre, digamos, donde poder ver un demonio que clava el clavo en el ojo del pecador envidioso, ¿no? Eso viene, digamos, esta especie de referencia que hace al objeto Lacan, ¿no? Al objeto escópico, objeto mirada. Más que el pecho, entonces Lacan acentúa aquí, el objeto de la envidia es la mirada penetrante, que aguijonea, que agujerea, ¿no? La mirada del mal de ojo, ¿no? La que agujerea, digamos, al otro. Este objeto es el que vuelve, en el caso de la psicosis, la que vuelve en lo real. En el caso de la película Él, es interesante porque va a finalizar, no es el ojo, ¿no? Lo de la mirada, mira, lo que él va con una aguja. ¿Os acordáis? Una misión muy inquietante, el momento ya máximo del delirio, que Lacan cita también en los escritos, al final hablando de Kant con Sade, ¿no? Es un rasgo de perversión, cómo se refiere, me parece, a Justin o a Sade. Lacan está hablando de la filosofía en el tocador, donde cómo coser, ¿no? el coño, ¿no? de la madre, ¿no? Cómo cerrar y aparece en esa escena, supongo que Buñuel ha leído Lacan, o no sé si no, es anterior, el Kant con Sade es posterior. Pero no sé, debe haber leído Sade seguramente y tal, y mete este elemento en el delirio al final de coser, ir a coserle a ella, no los ojos, pero sí, digamos, el sexo, ¿no? Entonces es cuando ya entra el periodista, entra el criado, en fin, invitados a ver la película. Y quizás después de esa película podemos hacer una reunión, o hacéis una reunión, hablar un cineforum sobre Él de Buñuel. Me he ido un poco ahora, así, pero sí que vemos, no en la película Él, esto de esta iconografía clásica que es el castigo, digamos, que es cosiendo los párpados de los ojos para que no mire, porque ese es el objeto. No es este caso de él, de Buñuel, sino es en el crimen de las hermanas Papin, sobre el cual hay una obra de teatro fundamental que es Las criadas de Jean Genet. Sabéis vosotros que en el momento de la furia del pasaje al acto, cuando matan a la madame y a la mademoiselle, ¿no? Les arrancan los ojos con los dedos a las mujeres, como a un conejo, ¿no? Como se hace a los conejos cuando antiguamente, ¿no? se mataba en casa a los conejos y tal. Entonces, vemos ahí, digamos, como al final hay algo, digamos, que apunta a este objeto, que en el pasaje al acto es extraer este objeto. Hay un objeto, el objeto envenenado, el objeto es el ojo, ¿no? Es como fundamental, entonces, en la lógica del delirio, como en el lugar del delirio de celos, se da un delirio de envidia. Se podría hablar más que de delirio de celos, delirio de envidia, o de una psicosis de envidia, donde lo que está en juego es la mirada, el objeto de mirada. En el sentido kleiniano, como dice Melanie Klein, ¿no? De la envidia odiosa que se apodera del objeto. En el año 1973, el 20 de marzo, Lacan habla de nuevo de San Agustín. Ya Lacan tiene 72 años, sigue hablando de San Agustín. Inventa un neologismo, está bien. Quiere decir que da un paso y habla de jalouissance. No pizarra, bueno. Sí. Jalouissance, es un neologismo. No, está atrás de en esa mesa donde están las chicas. Está por ahí. Tenemos... Aquí. No, es para escribirlo porque en castellano es imposible de traducir. Hay una frase que en francés que es jouissance, ¿no? Que es goce. Nada que ver con gozo, ya sabemos todos los que manejamos un argot, ¿no? Lacaniano,
Jugamos jouissance, es algo que puede ir de las cosquillas, como dice Lacan, ¿no? a las parrillas, ¿no? Se empieza por las cosquillas y se puede acabar en la parrilla como San Lorenzo, ¿no? Es decir, que jouissance es algo que primero puede ser placentero, pero llevado a un punto determinado se convierte en dolor, ¿no? Como sabéis, entonces jouissance es un término que aquí aparece muy utilizado, jouissance y jaloux. Jalousie. Jalousie es celos, ¿no? Vale, entonces Lacan hace, pues, jouissance. Suena en francés jouissance, jouissance, la jouissance de los celos. Suena. Si lo dices rápido, jouissance, ¿no? Jouissance, escribe así. Es la época de Lacan, la época joyciana, ya la época donde Lacan juega con lo real de la lengua, con la langue, ¿no? Que llama la langue. Entonces ahí se podía hacer celo-goce, pero no quiere decir nada en castellano. Celo-goce no. Pero es para entender la idea de lo que implica esta fundición de estos dos. El goce, es decir, el goce del odio celoso. Porque lo que está en juego aquí es este goce que brota de la mirada que hace palidecer al sujeto, de eyectarlo, de sacarlo ¿no? de la imagen donde proyecta la completitud completitud del otro pegado al pezón. De la envidia al odio, podemos decir así, solo hay un paso. El que hace pasar de la imagen envidiada, que devora los ojos, a ser odiado, a ser los ojos, el objeto A, ¿no? A ser odiado, no sé qué me he escrito yo a mí mismo, de la imagen envidiada que devora los ojos, a ser odiado, que le sale por los ojos, el odio que sale por los ojos. Ahí hay un juego que Lacan plantea aquí en este comentario que hace en el 73, 20 de marzo. Y finalmente, he escrito esto en el tren, los celos femeninos, unas notas finales, por acabar. Y los celos femeninos. Vosotros sabéis que en la literatura psicoanalítica, y esto ha sido motivo también de muchas críticas legítimas de alguna manera, o de malentendidas de Freud, del famoso penis Neid, el famosa envidia de pene, lo cual las feministas no pusieron, lo pusieron a caldo, ¿no? A Freud. Pero Freud se mantenía, él hablaba del penis Neid, que por cierto el origen del término no tiene nada que ver con la envidia, aunque en latín decimos envidia de pene, en alemán Neid es otra cosa, que viene del alemán. He estado buscando en una época con Germán García, cuando miramos los términos, ¿de dónde viene este término de Neid? Del antiguo alemán Hochdeutsch, del alemán antiguo Nit. Y esto ya en las sagas vikingas, etcétera, eran las mujeres, habéis visto esas películas de vikingos, que las mujeres también luchaban, ¿no? Con los vikingos. Y eran tan guerreras y querían mostrar que ellas no eran menos que ellos. Y bueno, hay toda una literatura sobre eso. De ahí viene el término Nit. Neid, es el que lucha, ¿no? Para emular lo que hace otro. Nosotras también hacemos lo mismo que vosotros. Nosotros somos tan valientes. El origen de la palabra en alemán no es la envidia del videre, sino de la que luchaba en un poema antiguo de esas sagas vikingas, ¿no? Del norte de Alemania. Es la que luchaba con Nit, con valor, con aporfía. Con aporfía, exactamente. Aporfía sería algo así, ¿no? Digo esto para matizar la cuestión de que al pasar por las lenguas románicas, romances, entonces tenemos ahí esta derivación que incluye la idea de la envidia como algo de... Pero es verdad que Freud pone el ejemplo esto de la niña, cuando habla de la diferencia sexual anatómica, habla de la niña ha visto al niño, ¿no? La diferencia sexual. Ha visto al niño, ha visto que lo tiene, que tiene algo, o sea, que hay algo visible. En el cuerpo hay algo que sale, visible, es visible eso, que cuelga ahí, ¿no? Lo ha visto, sabe que no lo tiene, o sea, que es inteligente, ¿no? Dice, no delira, dice, yo también tengo, no puedo. Si delira, entonces ya tenemos otro tema, que entraríamos ahora en la actualidad, pero no vamos a entrar en eso, pero sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. Y entonces va a proyectar eso. ¿Cómo va a luchar para conseguir eso? El niño, eso no da ninguna... La gente ha pensado que eso es lo complejo de castración, que el niño tenga el órgano implicaría entonces eso un poder y tal. No, al niño el tenerlo le produce grandes problemas. Es más bien, digamos, una carga, lo vuelve un poco tonto, complejado, un poco tímido, angustiado de que le pueda pasar algo,
como se dice, que te la van a cortar, o no sé qué, ¿no? Entonces el niño está más bien en un mundo de terror. Pero a la niña se la ve más en esa época, y se ve muy bien en las niñas, y la diferencia entre niños y niñas jóvenes, que son mucho más resueltas, saben que no lo tienen, pero van a buscarlo y van a hacer cosas. No lo pueden ¿No? perder. Se las ve mucho más. Entonces, esta versión es la que Freud de alguna manera está diciendo, no implica que haya esta dimensión de la envidia femenina que... y Freud dice sobre los celos femeninos, que en un momento determinado la envidia y los celos juegan en la vida psíquica de las mujeres un papel aún mayor que en los hombres. Lo dijo ahí. El goce femenino está articulado con la envidia propiamente femenina, que sabemos que llamamos el penisnate, es decir, la envidia que Freud llama el falo, ¿no? Y se trata del órgano, porque una vez entramos en el lenguaje, esa diferencia, ¿no? Esa libra de carne que puede haber de diferencia y que es visible y tal, puede operar ya en lo simbólico, en el lenguaje, opera como falo, que no tiene nada que ver, ¿no? Sino es algo que pueda ocupar ese lugar de poder, de fuerza o un atributo, digamos. Exactamente esto que se articula aquí como sí, iba a pensar una película, me he acordado ahora que había apuntado en el tren. Ustedes han visto otra película que se llama, no de él, de Oshima, que se llama El Imperio de los Sentidos, hace muchos años, que íbamos a ver todos porque era una película muy fuerte, ¿no? Había que verla, ¿no? Un poco brutal, digamos, al final sabemos cómo termina, no, aquí no se puede hacer contar el final, ¿no? Sí, claro. Pero al final es que era ella, que se llama Sada, he buscado hoy por Google, ¿no? Entonces Sada, al final lo que hace a este celo-goce, este jalousance, podríamos decir así, esto es el ejemplo de jalousance, lo dirá seguramente en esta época, este goce de los celos, es en el extremo, en el momento más extremo del coito, del orgasmo, le mata a su amante para cortarle el pene, ¿no? Y guardárselo celosamente. No sé si sabía que eso no podía durar mucho, porque si no ponía en formol, la cosa no puede aguantar mucho. Pero lo interesante de esa película es que aquí hay algo en juego de lo que llamamos el penisnate, ¿no? Puesto que se trata del objeto valorado. Las mujeres, dice, en definitiva, lo que dice Lacan es que son más celosas que los hombres porque el miedo, perdón, Freud, porque el miedo habla del miedo, la angustia a perder el amor del otro, el miedo a perder el amor del otro, en ellas se antepone al miedo a perder el falo, ya que están privadas de él desde el principio. O sea, que es algo que no está ahí en juego. Una mujer ama sin compartir, por lo tanto, celosamente. Ama sin compartir celosamente. Así lo es. Ella quiere ser reconocida como la única. Lacan dice la seule, que no es lo mismo que ser única. Ser la única. En francés, être la seule no es lo mismo que être seul. Es estar sola, être seul, y être la seule, hay este pequeño, hay diferencia. ¿Cómo poder ser sola? La soledad es un tema muy femenino, no es lo mismo que ser la única, la seule. No es lo mismo ser, être seul, que la seule. Bueno, Lacan comenta esto en otro momento y la cuestión es por qué ella quiere ser reconocida como la única para un hombre. Es decir, ¿por qué serían las mujeres más envidiosas y celosas que los hombres si se supone que gozan mejor que los hombres? Según dice, Ovidio, ¿no? Ovidio cuando habla del famoso mito de Tiresias, ¿no? Saben ustedes que, el mito de Tiresias es que pudo cambiar de sexo, de género, y pudo de entonces averiguar quién gozaba más, los hombres o las mujeres. Y entonces la preguntada por Hera, ¿no? la esposa de Zeus, que además castiga a Tiresias porque está celosa, ¿no? También. El tema de los celos en el Olimpo era proverbial, ¿no? La Biblia también.
La Biblia empieza la cosa con Caín y Abel, no empieza la historia con... Empieza pronto. Pero bueno, pero ¿qué ocurre? Que lo que dice Tiresias, de bueno, que al comparar los goces entre hombres y mujeres, sabemos que pone el listón muy, muy alto, ¿no? Si el goce de amor se compusiera de 10 partes, el hombre gozaría solo de una sola parte, y la mujer 9. Es decir, el hombre no da la talla, digamos, según Tiresias, ¿no? Entonces, hay pues lo que viene a decir Lacan es que las mujeres serían las más envidiables. Dan envidia, pero quien las envidia es él mismo que el pequeñajo de San Agustín, de nuevo, con la mirada amarga ante la completud de la madre con el hermano de leche. Entonces no es más bien, y terminaría así, no es más bien ante una incompletud que abre al otro en tanto cuerpo al enigma de un goce más allá del falo, lo que está en juego, o sea, más allá del penis nape, lo que pone en juego la mujer. Lo dejo aquí. Luego, bueno, ha sido un recorrido magnífico. En el que yo estoy sumergido, como veis. Es un trabajo que está haciendo que dará para mucho, con Freud, con Lacan y San Agustín. Y San Agustín, fundamentalmente, cómo ha sido ese recorrido. Te quería preguntar una cosita. En el 73, cuando habla Lacan de San Agustín, ¿a qué texto te refieres? En el 73, Sí. San Ancor. Ah, es en Ancor. Sí, Seminario 20. Ajá. Bien, pues hemos podido... Y creo porque he encontrado un artículo, creo que también hay una... Aquí está. Creo que también porque he visto un artículo que encontré en una revista inglesa que se llama Destiny, Destino del emblema en la intrusión del complejo, el complejo de intrusión, y es una retoma todas las citas de Lacan. Ajá. Y dice que en 1978 también Ajá. aparece una última, o sea que ahí yo me he quedado corto. Es un artículo de Véronique Eidou, ¿no? Destino del emblema del complejo de intrusión. Y dice 1978, en una discusión que siguió al seminario de Saint-Anne, de la apertura de Deniker, Lacan vuelve una vez más, una última vez, a la traducción y a la interpretación del texto de San Agustín. De nuevo vuelve a la traducción. Ahora el punto problemático es amaru aspecto. De nuevo. Lacan, que dice que ha estado... que ha estado muy, digamos, ocupado, ¿no? Weight down, o sea, muy trabajado por este texto en el pasado, no, ahora anuncia claramente. Creo que la palabra, bueno, aquí pone la traducción en aggrieved. Es la correcta traducción, pero aquí, un momentito. Dice, je vis de mes yeux, la traducción de Freud, digo de Lacan, dice, he visto con mis ojos, dice San Agustín, he bien observé un tout petit en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir. Ah, sí, pâlir. Aquí está. En inglés lo han traducido aggrieved, que es la pena, ¿no? Incluye la idea de grief, es la pena, ¿no? El duelo. O sea que también hay ahí alguna escena. Es lo que podríamos decir Melanie Gay capta cuando habla el lado depresivo, ¿no? El lado depresivo del niño, de la vertiente, digamos, de la depresión infantil, ¿no? Es la depresión del niño ante la completud del hermano con la madre, etc. Y dice, en la traducción correcta, dice, the word aggrieved, el duelo, de pena, de duelo,
se refiere a lo que podíamos llamar, propiamente dicho, grief, es decir, a un síntoma. Bueno, aquí dejo una pregunta. ¿Es un síntoma los celos o no es un síntoma? Porque aquí plantea que es un síntoma. Yo no sé si llega a ser un síntoma. Si pensamos la definición de síntoma, me plantea problema. Y aquí también dice, he cogido la elección de amargo o envenenado, que ha prevalecido durante mucho tiempo. Amaro tiene un diferente tono que el francés amer, y podría ser traducido como empoisoned, como empoisonné, envenenado. Pero tampoco me satisface, dice Lacan. Bueno, si trabajamos estas reflexiones de Lacan, siguió hasta el final de su enseñanza tratando de encontrar, hay algún tono un poco como enigmático, de alguna manera también las palabras elegidas por el mismo San Agustín, que quedan como un punto, digamos, a trabajar. En cualquier caso, aquí tenemos en categorías en psicoanálisis que se corresponden. Está el estrago, cuando hablamos del estrago. Y fíjense que hay obras fundamentales en Lacan, sobre todo si pensamos el caso Aimé. El caso Aimé es una hermana que no, una mujer que no puede enfrentarse a una hermana, digamos una hermana que ocupa el lugar del ideal y de las mujeres ideales, ¿no? Hay el caso de la mujer de la Lolbestein, de Marguerite Duras, el arrebato de Lolbestein, donde también la mujer queda paralizada cuando su novio se va con otra mujer, ¿no? Lol se queda detenida en ese momento, y casi la primera escena es la escena del baile, famoso. Digamos que algo de esta dimensión del estrago, del apetito, ¿no? El apetito en su sentido de la codicia, el apetito, la avidez, ¿no? La glotonería, la envidia, la jalouissance, todos estos términos en realidad interrogan, ¿no?, esta dimensión que tiene la escena que cuenta Lacan, que es casi como una escena, como un cuadro, ¿no? Y como un semblante, ¿no? O sea, es que nos dice algo, que traduce algo que no deja atraparse en la palabra, digamos, porque esta búsqueda, este empecinamiento en extraer en el sentido de la traducción, etcétera, no es sino un trabajo sobre los semblantes de Lacan, sacarle algo al objeto que se resiste a soltar, que es la dimensión de un análisis también, cómo a tratar, digamos, de alguna manera, antes de que ese objeto perdido, ¿no? Cómo tratarle de agarrar los harapos, un poco arañarlo, no dejar que se vaya, ¿no? Sino tratarle antes de perderlo, ¿no? Ya está perdido, pero agarrarlo algo. Es como si Lacan estuviera, como si el objeto de Lacan fuera esta misma frase de San Agustín, y que con toda su vida la acompañó y quiso seguir, ¿no? No dejó hasta el final, hasta el último suspiro, de extraer algo, ¿no? De sacar algo. Lo que me parece que es una enseñanza, digamos, de que en combate hasta el final no tiene una posición melancólica, sino una posición de guerrero, como los vikingos, ¿no? De knight, ¿no? De no envidia, sino de need, de lucha por agarrar algo del objeto perdido, ¿no? Sí, vamos a pasar la palabra a la sala. Yo me callo ya. Sí, porque has transmitido... Estoy maníaco porque me he ido al tren y tal, y me he puesto a hablar ahora. No, has transmitido tu pasión por este tema y te las tomas... Apasionado estoy. Te las tomas muy en serio, y has transmitido algo de esto, que es un gusto, sí. Pues una palabra, venga, Conchi. Sí. Y bueno, desde que he estado, bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Pero desde que he empezado a escuchar la mirada amarga, me parecía que era un oxímoron. Después, entre lo amargo es orar. Sí. Después pensaba en la mirada envenenada, lo mismo, el orden se envenena por la boca, normalmente. Y también has hablado del devorar con los ojos. Entonces pensaba si justo la envidia no está en ese cruce del registro. En la lengua misma, ¿no? Pasa. Tenemos el registro de lo es verdad, ahora que lo dices, me doy cuenta, es verdad. Del oral con lo escópico. Sí, es lo que planteaba. Sí. Sí, más comentarios y después se responde. Yo diría algo también que se me ha ocurrido sobre esto. De hecho, Lacan, antes de venir aquí, fotocopié también una cosa de los complejos familiares, ¿no? Bueno, la cuestión, aquí está, los complejos familiares, un momentito. Dice algo para pensar sobre la política
¿no? Psicoanálisis y política, el inconsciente y la política. Ah. No me había dado cuenta. Ya es muy interesante que diga Lacan que los celos es una apertura, no hay que ver solamente el lado negativo, sino que es una apertura al otro, como la paranoia. La paranoia es un modo de identificación con el otro, o sea que es una apertura, ¿no? La paranoia primitiva. Exacto. De todos. Bueno, es que vosotros tenéis que coger el texto, y está muy bien. Las reacciones del niño, el pavoneo, la seducción, el depotis, o sea, cómo se encuentra el niño pequeño con el otro, con el semejante. Quien ha tenido niños o quien ha tenido nietos o lo que tal, sabe muy bien el impacto, ¿no? Que encuentra el niño que sale de casa y se encuentra la paranoia con otros, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Entonces ahí el compañero que confunde, dice Lacan, la patria del otro con la suya propia y se identifica con él, ¿no? Dice Frosa, es precioso. Pero lo que me he encontrado hoy leyéndolo otra vez, yo lo había leído, pero me encuentro con lo siguiente. Vosotros, bueno, la ley darwiniana, nosotros vivimos en un mundo, el mundo neoliberal, que es un mundo neodarwiniano, o sea, la lucha por la existencia, ¿no? Como los animales. Por eso la gente no para de ver programas donde se ve el león y la leona en el Serengeti, ¿no? Entonces, y entonces la jirafa, y entonces viene el antílope, ¿no? Y la gente se pasa horas los fines de semana viendo estas cosas. ¿Por qué tiene tanto atractivo? Bueno, algo capta, pero lo que Lacan le va a dar una vuelta y dice lo siguiente. Habla de la identificación, del amor, la agresividad máxima, porque podríamos decir así, la escena de San Agustín es una escena de tensión agresiva. Él con su hermano, la rivalidad. O tú o yo, la muerte, ¿no? Es una Caín y Abel, ¿no? Pero es muy especialmente la situación fraterna primitiva donde la agresividad demuestra ser secundaria a la identificación. O sea, yo agredo al otro porque me he identificado con el otro. O sea, no es primaria la agresividad, sino secundaria. Es porque hay una identificación que yo entonces le pego al otro. O sea, en realidad me pego a mí mismo, porque el otro soy yo. ¿No? O sea, hay una idea del estado de despego que es profundamente cautiva de esta definición. Y dice, la doctrina freudiana permanece incierta en este punto. La idea darwiniana de que la lucha está en los orígenes mismos de la vida conserva en efecto gran crédito para el biólogo. Porque a veces lo digo por así, la vida que discutamos, digo, no, un momento, para. Pero probablemente hay que reconocer aquí el prestigio menos criticado de un énfasis moralizante que se transmite con lemas como homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Frases así, ¿no? La lucha darwiniana, tal, que es la lógica del discurso universal de la política, ¿no? En este momento. El Putin y el Trump, el otro no sé qué, a ver quién tiene, ¿no? A ver, quién devora a quién, ¿no? Bueno, pero sin embargo Lacan va a decir lo siguiente, que va a romper un poco con esta idea de que es como que la máquina funciona según esto, según Homo homini lupus y según el darwinismo. Es evidente, por el contrario, que la nutrición, ahora vamos a lo que me ha evocado esta, constituye precisamente para los jóvenes una neutralización temporaria de las condiciones de la lucha por el alimento. Esta significación es más evidente aún en el hombre. La aparición de los celos en relación con la nutrición. O sea, en ese momento, la escena, digamos, es que está comiendo, o sea, está mamando, ¿no? El hermano. De acuerdo con el tema clásico ilustrado más arriba por una cita de San Agustín. Debe ser, pues, interpretada con prudencia, dice Lacan. De hecho, los celos pueden manifestarse en casos en que el sujeto, destetado desde hace mucho, no está en situación de competencia vital con respecto a su hermano. O sea que no se trata de competencia, de la lucha por la vida o la competencia con el otro. El fenómeno parece pues exigir como algo, exigir o existir, aquí pone exigir, como algo previo, el fenómeno parece pues exigir como algo previo cierta identificación con el estado del hermano. La clave es esta, es la identificación. Lo que va a volverse contra lo que le va a amargar. Es precisamente porque hay una identificación. Si no se identifica con el otro, no pasa nada. Es porque me identifico con el otro que es el desgarramiento del sujeto consigo mismo. Que el sujeto, o sea, que uno, ¿no? Está en la agresividad es interna al sujeto mismo, ¿no? El otro es simplemente un maniquí, digamos, en una manera, es el otro que viene a ocupar ese lugar donde yo estoy.
Bueno, toda la política publicitaria se basa en esto. Sí. La política publicitaria, que es, venga usted a los almacenes tales, a tal día, a tal hora, porque vamos a vender algo que van a un precio exquisito y de una calidad magnífica. Venga pronto porque tenemos solamente hay un stock limitado. Entonces todo el mundo como locos y ahí vemos las imágenes, ¿no? La gente arrestando, rompiendo puertas y tal para coger, ¿no? Es decir, eso es lo esencial, es decir, es el estadio del espejo, es presentar la relación del sujeto con el objeto, es una relación paranoica. Es decir, me adelanto a comprar el objeto, aunque a lo mejor no me sirve para nada, como la bicicleta estática que todo el mundo tiene en su casa, me precipito a comprar el objeto antes de que me lo quite el vecino, el otro. O sea, es porque me identifico con el otro que me voy a comprar corriendo, ¿no? Entonces, la identificación es primaria, dice Lacan, y la agresividad es secundaria. Esto me parece que es, Sí, yo digo, es fundamental poderlo explicar y transmitir, porque hay toda la lectura biologizante, ¿no? de psicología adaptacionista, cognitiva, etcétera, que no entiende que de lo que se trata es del mecanismo de identificación, de cómo uno entra en contacto con el otro en la sociedad, con el otro. Esto que tú decías, cómo lo otro es social, entra dentro y eso es el inconsciente. Es como va entrando el chico va percibiendo las marcas del mundo, van siendo incorporadas ¿no? en la familia. Por eso los complejos familiares es un texto que habría que leer en un taller, ¿no? Vamos a ver porque es precioso. Yo creo que es un poco que la pelea con uno mismo es antes. Las visiones, sí. Es uno con sí mismo. Antes de que aparezcan los celos, esa identificación donde quedas barrado ya. Y luego es eso lo que usa justamente el discurso del capitalista, ¿no? Fabricar esos objetos todo el rato. Bueno, explota eso. El capitalismo dice, sea usted empresario usted mismo, ¿no? Usted es responsable y si no lo sabéis hacer es porque o porque es vago o porque es ignorante o que no sé qué. Los que triunfan, bueno, es como una ideología de ingeniería no social de dar este tipo de idea, pero desconoce que no es la idea del hombre que tienes que, ¿no? La idea de la democracia de granjeros, ¿no? De que cada uno en su granja está produciendo y tal, y que se va a votar, y entonces ese tipo de discurso que, bueno, no vamos a criticar la democracia americana, que es muy importante para el mundo, ha sido muy, después de la griega, pues ha durado muchos años, pero digamos, convertida en lo que se está convirtiendo en una especie de, ¿no? caucuses, donde se trata de un individualismo, ¿no? De masa, ¿no? Donde la gente vota a Trump o tal y cual, pues hemos llegado a un punto ya de delirio, ¿no? Algo delirante ya. ¿No? Y eso es el discurso, digamos, que promueve la relación de sujeto con los objetos. Se trata de consumir y de tener cosas y esa es la relación que reproduce el fantasma, ¿no? El sujeto con un objeto, ¿no? Bueno, si hemos ido ya, pero ahora me parece que me voy yendo fuera de cuadro de San Agustín. Eso yo creo que sí, a mí al menos me despierta la pregunta por más fuerte. Habla más alto, que no se oye, sí. No, que me pregunta siempre que se toca este tema, la pregunta de qué pasa con el don del amor, porque ¿qué está en juego ahí? No está solo el objeto que el otro puede ver, es que a veces es lo que pasa en el lado femenino, es el don de amor. No hace falta dar el objeto, que a lo mejor es lo que contaban de abuelo, ¿no? La abuela siempre me sorprendió cuando lo contaba mi padre, porque era, bueno, es como que te había un saber, digamos, de cómo, en esa tensión y tal, cómo introducir algo cómico, algo dar algo. Bueno, en realidad es la madre quien da la imagen, ¿eh? Si podemos, ¿qué es el estadio del espejo? Lacan dice, no es que un niño esté delante del espejo y entonces, se ve, sino que al lado, además, al mismo tiempo, una voz, ahí está la voz, que dice, Y una mirada. Sí. el niño, ese es Juanito, es tal, ¿no? Que mira, qué guapo y tal. Es decir, es el otro, es el gran otro, el que sostiene al niño, quien le da la imagen al niño. Es un regalo del otro, es un don. El primer don que hay es que el don de la imagen que te lo dé el otro. En cierto sentido es algo que viene porque lo sabemos que los niños, en los fenómenos estos de hospitalismo,
donde los niños enferman precisamente depresión o incluso casos severos de psicosis o autismo, de niños que no han recibido nunca una caricia o no han sido cuidados ¿no? por alguien ¿no? que le daba el alimento, pero al mismo tiempo le daba algo más que un alimento, le daba una caricia. Entonces la historia esta de la abuela es como decir, bueno, daba al mismo tiempo, ¿no? Saber que hay ahí el rival, el hermano y tal, y al mismo romper un poco el cuadro ese con algo divertido, ¿no? Exacto. Sí, sí, esto hay una sabiduría, por eso digo, Lacan habla de la sabiduría de los médicos o de las madres, etcétera. Habla de la antigüedad. Ahora las madres muchas veces, ¿qué se hace cuando en la situación? Tienen que preguntar al pediatra o al psicólogo qué hay que hacer con ¿no? Se ha perdido esta cadena, digamos, donde estas cosas se podían transmitir de alguna manera de generación en generación, ¿no? En un momento planteabas quiénes son más celosos, si los hombres, las mujeres. No sé responder esa pregunta, pero sí me acordé que Lacan dice que las mujeres son las más infieles, porque tienen esa soledad como compañeros, ¿no? Sí, además en el seminario, en los primeros seminarios Lacan habla mucho de esto, habla de Anfitrión, ¿no? La obra esta de teatro, el anfitrión de Plauto, que la mujer le mete los cuernos con Júpiter. Júpiter viene y el anfitrión baja y tal, ¿no? Es decir, que al final, digamos, sí está el partenerita, o cuando habla de los congresos sobre sexualidad femenina, habla de la relación del goce, cuando se trata del goce, con el padre muerto, o el Cristo, habla del hombre castrado, y al mismo tiempo la figura ¿no? ¿de acuerdo a la expresión que utiliza Lacan? Es decir, no es tan simple, ¿no? La cuestión, es decir, ahí entraríamos en el registro de lo que es Lacan, el abordar la dimensión, digamos, de lo que es el otro goce, que no es el goce fálico, es decir, que no se resume el goce de la mujer, ¿no? Por eso, en cierto sentido, no limitada por el goce fálico, de hecho está privada del falo y tal, sino hay otro goce más allá, y en ese otro goce está está la rival, está la otra, pero al final ese es el objeto, ¿no? Que ella misma, digamos, encarna en su propio misterio, digamos, ¿no? Que ese goce que ella puede tener está envuelto en su propio misterio, y que eso quizás responda un poco del lugar. Seguramente esta frase que has dicho tú, Patricia, la has sacado, pero habrán otras y habría que hacer ya sobre eso mismo, digamos, por ejemplo, un trabajo de investigación, ¿no? Es que Lacan está lleno de cuestiones que dice realmente ¿por qué tomar eso como una prueba de que hay un hilo a buscar? ¿En qué sentido son más infieles, ¿no? Yo creo que es que... Perdón, hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. A mí me ha sorprendido que cuando has hablado del proceso del celo en la mujer, has utilizado el verbo compartir, cosa que no has empleado Combatir, sí. a la hora de hablar de los celos en el hombre. ¿Por qué? No, es que quería remarcar, porque también está evidentemente la lucha, la combate y tal, pero para poner un ejemplo de que el término que utiliza Freud es, dice penis, night, ¿no? Sí. El night fuimos a buscarlo. ¿De dónde viene la etimología, no? Esto se ha traducido por envidia de pene, pero en realidad es una mala traducción. Night viene de nit, del antiguo alemán nit. Y nit aparece en la saga, el origen de esta palabra, como valor, como empuje, algo de que, digamos, que la mujer, ¿no? Las mujeres guerreaban, peleaban con valor, como los hombres. Sí. A eso me refería, no tanto que no estuviera en juego, ¿no? La mención de la lucha en el hombre. Y siempre, pero la del hombre sabemos cuál es saber quién, es un poco a ponerse rojo, saber quién tiene, ¿cómo se dice, no? Quién la tiene más larga, ¿no? Como Putin y no sé, ahora, bueno,
trama o lo que sea, ¿no? Parece este escenario, me acuerdo que en una presentación de un libro de Claudio Sergio Ingerflom en Buenos Aires, hablaba de que él es un estudioso de los estudios eslavos, estudió en la Universidad de Patricio Lumumba en Moscú y tal, un tipo que conoce muy bien la historia y él hablaba de que todo esto son paradas como es lo que hacen los ejércitos chinos, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Que montaban, o como las tribus primitivas, ¿no? Que son signos, ¿no? De arrojo, donde se disfrazan haciendo, no, esto es como los maoríes, estos que parece que ahora utilizan también para partido. Es decir, estos son gestos que como sacar las plumas, etcétera, para amenazar al otro y para pararlo, para no entrar en el cuerpo a cuerpo. Pero el problema de ahora es que esto que tenemos las armas nucleares, estas listas son tácticas, pero podemos utilizarlas y entonces los de la OTAN dicen no sé qué y tal. Estamos asistiendo a estos debates. El problema es que tiene esta función de señuelos, ¿no? El problema es que no se pongan en juego, que no se usen, que se pase a la lista. Este es el problema. Esto hay esta dimensión del night, de la lucha, era cómo las mujeres hacían como los hombres, son semblantes. ¿No? Sí, Que ya está. que es muy interesantísimo todo lo que están haciendo, Y el pero pero es que nos van a echar con Bueno, pues claro.